Es buena idea cambiar la Constitución. Con las recientes protestas contra el presidente interino Manuel Merino, luego de una polémica vacancia, se puso en la palestra el debate sobre el cambio o la reforma total de la Constitución que lleva 27 años rigiendo el camino del país, lejos de la Constitución de 1860 que estuvo vigente durante 60 años. Los que estaban a favor de esta medida postulaban que la actual Constitución dio origen a la actual clase política y problemas del país, y por lo tanto tiene responsabilidad con los hechos de corrupción e inestabilidad política del país, pobreza y crisis económica que vive actualmente el país. Además, fue creada para legitimar la dictadura de Alberto Fujimori, por lo tanto, no tendría un contexto de republicanismo democrático. La idea de una nueva constitución se plantea desde la caída de Alberto Fujimori en el año 2000. Los distintos sectores políticos se pusieron de acuerdo con dicha idea, pero no había un consenso en qué rumbo debía tomar el país. De hecho, el domingo 16 de diciembre del 2001 se publicó la ley número 27600, mediante la cual se suprime la firma de Alberto Fujimori de la Constitución Política del Estado de 1993 y se dispone que la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales proponga un proyecto de reforma total de la Constitución, tomando en cuenta la Constitución Histórica del Perú y en particular el texto de la Constitución de 1979, que tras su aprobación por el Congreso será sometido a referéndum y de ser aprobado quedará abrogada la Constitución de 1993. El referéndum nunca se llevó y no hubo un consenso político del rumbo que debía tomar el país. Quienes buscan una nueva constitución buscan la refundación del país con nuevas leyes, un nuevo Estado y por lo tanto una nueva clase política. Sin embargo, podemos afirmar una cosa, y es que la actual constitución no es del agrado de muchos sectores. Para los liberales, esta constitución restringe en varios aspectos el libre mercado, la propiedad y la no intervención del Estado al dictar que la economía es de carácter mixta, y aclarar que el carácter de esta constitución no es liberal, pero para la izquierda y grupos afines, esta constitución es neoliberal, entreguista y que trabaja a favor de grandes intereses económicos, entre ellos los que más destacan la CONFIEP y las transnacionales. Por lo tanto, le atribuyen la pobreza y desigualdad que azota gravemente el país. Los movimientos y protestas sociales que han ocurrido en el año 2019, el año de la primavera latinoamericana, para algunos es un reguero de pólvora que ha corrido a la región, dando aviso del resurgir de grupos estatistas, populistas de izquierda, socialistas e influenciados por las ideas del comunismo, dando a entender que muchos centros educativos fueron más centros de adoctrinamiento que centros de formación académica. Pero la principal influencia viene de Chile, donde en octubre de 2019 a febrero del 2020 se dio el estallido social reclamando mejores condiciones de vida, como si eso se consiguiera con el hecho de exigir y destruir, y que devino en el pedido de formación de una asamblea constituyente que sería aprobada mediante referéndum el 25 de octubre del año 2020 y que ganó el sí al cambio de constitución por amplia mayoría, noticia que fue la alegría de muchos allá y la esperanza para los grupos reformistas, que empezaban a maquillar un estallido social para tomar el poder en el caos y dirigir a la masa a un objetivo similar. No pasaría mucho tiempo para que esto ocurriera, ya que el país vivía una continua inestabilidad. Los políticos, en vez de trabajar para paliar la crisis provocada por el coronavirus, veían sus intereses y el hambre de poder. Solo tenían un año para dejar su huella y ganar el apoyo popular. Y eso lo harían en grande, sin importar las consecuencias. El cortoplacismo era su rúbrica y los intereses del legislativo y sus leyes populistas chocaban con las del ejecutivo. Entonces fue cuando varias bancadas del Congreso planeaban quitarse de encima al presidente y tomar las riendas del poder. Vizcarra, que entraba por Kuczynski, irónicamente sacaba un congreso, dando origen al congreso que lo sacaría a él. Sabiendo esto, el problema de la política peruana es más una cuestión de esencia que de forma, que va más allá de los partidos políticos que solo son de nombre, ya que estos cambian, mutan o desaparecen. El problema de la política peruana viene enraizado en la mentalidad del peruano y el desenvolvimiento de esta república adolescente. Una nueva constitución no hará al corrupto probo o a los candidatos más competentes e idóneos. Y aquí viene la cuestión de que los que proponen una nueva constitución en verdad están reciclando las ideas de la anterior constitución de 1979. Esa idea de país nuevo y soberano no es más que la idea del Estado que fracasó estrepitosamente en la década de los 80, llevándonos a la peor etapa de destrucción nacional en el siglo XX en el Perú, y cuyas consecuencias nos persiguen hasta hoy en día.
Es por eso que muchos defienden la Constitución, no porque sea la Constitución ideal, sino porque la que se propone es aún peor, considerando las ideologías de los grupos que apoyan esta iniciativa y las ideas que tienen de cómo debería ser la Constitución. Es defender lo que se ha logrado en estos 30 años, aunque los grupos reformistas se encarguen de negar el progreso de esta época reciente. Y lo malo que fueron las políticas que proponen, la experiencia de este Congreso con gente nueva en la política, habla de la inmadura que es la sociedad peruana y que un virtual Congreso Constituyente que se encargue de hacer una hipotética constitución será más de lo mismo y con la legitimidad de sacar leyes más populistas y con resultados desalentadores. Mucha gente apoya la idea de una nueva constitución porque tiene una buena intención de mejorar el país, pero el dicho reza, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. La nueva constitución es un tema que ha tomado relevancia y que muchos políticos han sabido aprovechar para ganar el apoyo de la población. Esta es una oportunidad para saber por quién debes y no debes votar, considerando que este Congreso es uno de los peores que va del siglo y pensar que el Congreso fujiaprista les dejó la valla alta nos da una idea de lo mal que estamos yendo en la clase política. Simplemente mucha gente se ha comido el cuento de que este es el problema y esta nueva constitución es la que la va a resolver y no es la sociedad y la clase política peruana. Para finalizar, evalúa fríamente las propuestas de todos los candidatos y si promete cosas genéricas, ambiguas o que parecen muy buenas y se escapan de las funciones del cargo al que pretende acceder, será mejor que lo descartes. Que no nos vean la cara. Aquí se despide Patria Liberal.